Vamos a definir cuándo es un caso sospechoso de dengue. Esta es la definición de la Organización Panamericana de la Salud, donde lo define como persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias o prueba de torniquete positivo. Leucopenia con o sin cualquier signo de alarma o signo de gravedad. Es importante identificar estas palabras de signo de alarma que tenemos que describir. También se considera un caso sospechoso a todo niño que reside o haya viajado en los últimos 14 días a una zona con transmisión de dengue que presente cuadro febril agudo, por lo general de 2 a 7 días de evolución, sin foco aparente. Cabe resaltar que nosotros vivimos en zona endémica con transmisión de el virus del dengue, por lo cual nosotros entramos en esa clasificación al vivir en El Salvador. Ahora bien, para explicar un poco la evolución natural de la enfermedad, este cuadro que es muy clásico, ya tiene muchos años, creo que lo hemos visto en diferentes publicaciones y en diferentes material impreso que se utiliza para educación, donde se describe el curso de la enfermedad del dengue. Ahí podemos ver los días de la enfermedad, cómo se comporta en la segunda gráfica, la temperatura. Podemos ver que los primeros días tenemos una fiebre que es alta, persistente, que usualmente dura hasta el tercer o cuarto día. ¿Y cuáles son los eventos clínicos que vamos a tener? Vamos a tener tres cursos de la enfermedad: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. En esta fase febril existe pues el riesgo de deshidratación por la fiebre, por el problema que puede existir más que todo en niños de intolerancia a la vía oral, de pobre ingesta, pero es en la fase crítica, cuando cae la fiebre, donde podemos tener choques, hemorragias, daños a órganos. Es la fase donde podemos tener las manifestaciones graves de la enfermedad. Es decir, cuando el paciente cede la fiebre, es cuando tenemos que vigilar a un paciente sospechoso que no se presenten los signos de alarma o los datos de un dengue grave. Entonces, esta es una fase crítica tanto para la identificación de los signos de alarma, como también a nosotros como personal de salud poder identificar en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente. Y como mencionaba la doctora Ortiz, al final tenemos una reabsorción de líquidos en la fase de recuperación. ¿Cuáles son los cambios que tenemos a nivel de laboratorio? El hematócrito aumenta o hay una hemoconcentración, un aumento progresivo del hematócrito cuando inicia la fase crítica, que se acompaña con un descenso de las plaquetas, el cual puede ser variable dependiendo pues de muchos factores propios del huésped. Ahora bien, desde hace varios años, 2009, se utiliza una clasificación donde tenemos dos cuadros clínicos en general. Tenemos el primero, que es el dengue, que puede ser clasificado como dengue sin signos de alarma o dengue con signos de alarma, y estos en menor medida progresan en el dengue sin signos de alarma a dengue grave, o el dengue con signos de alarma en mayor proporción a dengue grave. Esto surge de un estudio de casi 2.000 casos donde fue revisado por múltiples especialistas, y esta clasificación versus clasificaciones previas que se basaban en manifestaciones clínicas como hemorragias ofrecen ventajas de un seguimiento clínico, incluye todos los casos de dengue, todas las manifestaciones que puede tener la enfermedad, y es anticipatoria y es predictiva de la evolución y de la resolución del cuadro. Entonces, esta es la clasificación que se utiliza ya por muchos años y que se ha demostrado que tiene un impacto en el desenlace clínico de los pacientes. Este tipo de clasificación es clínico, nos permite hacerlo con dengue sin signos de alarma, dengue con signos, sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Por así decirlo, el dengue sin signos de alarma es el que cumple la definición de caso y debe ser manejado en primer nivel de manejo ambulatorio. Como dijimos, es un paciente que debemos de darle seguimiento, observar cómo va la evolución de el caso.
Luego, si tenemos un paciente con dengue con signos de alarma, es todo caso de dengue que cerca de y preferentemente ante la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos. Cuando nosotros hablamos de signos de alarma, está esa fase que nosotros esperamos que se dé en la caída de la fiebre, que vamos a hablar de ellos más adelante. Y ya en esta fase es de internar en hospital o en unidades especializadas de dengue, donde requieren un monitoreo estricto e intervenciones médicas inmediatas. Y hablamos de dengue grave, en todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones, que incluye el choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma, sangrado grave según la evaluación del médico tratante, un compromiso grave de órganos que incluye daño hepático, miocarditis, puede haber encefalitis, múltiples manifestaciones. Y este es el paciente que debe ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos para el manejo de todas las posibles complicaciones y brindar los cuidados que se requieren. Ahora bien, hablando de los dengue del dengue con signos de alarma, nos genera una pregunta: ¿por qué signos de alarma? Estos alertan sobre la progresión a un dengue grave. Entonces estamos hablando de un paciente con un dengue que tiene el riesgo de progresar a un dengue grave y expresan la fuga de plasma, generalmente aparecen entre el tercer o el séptimo día de enfermedad y todos, casi todos los signos de alarma son clínicos y están respaldados por evidencia científica. Hay muchos estudios donde se han intentado incluir otros signos de alarma, pero estos son los que tienen mayor respaldo. El primero es el dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia arriba de 2 centímetros y aumento progresivo del hematócrito. Ustedes pueden ver 7 de los signos de alarma son propiamente clínicos y solo el octavo, que es el aumento progresivo del hematócrito, es el signo de alarma que depende del laboratorio. Es una observación muy importante que hizo la doctora sobre que no tenemos que esperar un examen para iniciar una reanimación con líquidos a un paciente que se sospeche de un dengue con signos de alarma, ya que puede ser tardado y esos minutos sean valiosos para el paciente. El dolor abdominal intenso y sostenido o dolor a la palpación del abdomen es el más frecuente de los signos de alarma. Es un dolor reflejo del líquido extravasado que irrita los plexos nerviosos en la región retroperitoneal. Hay engrosamiento de la pared vesicular por extravasación, que nos refiere dolor en el hipocondrio derecho, que se puede identificar en el segundo gráfico. Eh, Edema brusco de asas intestinales que pueden simular un abdomen agudo, que este es un cuadro diferencial en los pacientes que cursan con un cuadro de dengue y tiene la característica que no se da a los analgésicos por la naturaleza de ser un dolor reflejo del líquido extravasado. El segundo signo de alarma son los vómitos persistentes, que es importante poder identificar cuántos han sido, en qué periodo de tiempo, que son, el signo de alarma se considera cuando existen 3 o más vómitos en 1 hora o 4 episodios en 6 horas. Impiden hidratación oral adecuadamente y los vómitos contribuyen a la hipovolemia. La acumulación de líquidos, hay edema de cara, edema palpebral, ascitis, derrame pleural, edema perivesicular. Esto es netamente, pueden ser dos factores: la evolución natural de la enfermedad, que se acompaña per se de fuga capilar o también del manejo que se esté brindando con líquidos endovenosos, detectando por medios clínicos o de imagen, sin que no se acompañe esta acumulación de líquido de compromiso hemodinámico ni dificultad respiratoria, porque eso nos lleva a la clasificación de dengue grave. El sangrado de mucosas, que usualmente podemos ver en encías, nasales o conjuntivas, si hay alguna alteración hemodinámica, se considera dengue grave. Si ustedes vamos describiendo cada signo de alarma, siempre tenemos que hacer una valoración hemodinámica de nuestros pacientes, porque eso nos modifica la clasificación y, como explicaba la doctora, va a modificar el tipo de manejo que se brinde al paciente con dengue. El quinto es letargo, irritabilidad, es uno de los signos de alarma que en muchas ocasiones
se nos puede pasar por alto cuando el paciente tiene una escala de Glasgow menor a 15 puntos. Ahí, esto es una expresión de la hipoxia cerebral causada por hipovolemia que se puede presentar en el dengue. El hepatomegalia mayor de 2 centímetros, este es un aumento del borde hepático. Esto puede ser secundario a un aumento del tamaño por desplazamiento del hígado, secundario a un derrame pleural. Y nos faltó, perdón, la lipotimia, que la lipotimia está relacionado a datos tempranos de alteraciones hemodinámicas. Ahora bien, el aumento progresivo del hematócrito que lo esperamos cuando cae la fiebre, se puede presentar entre el tercero y el cuarto día, se tiene que hacer con dos determinaciones, dos mediciones consecutivas del hematócrito, y es el único signo de alarma basado en laboratorio clínico. Como dijimos, la parte clínica, de evaluación que se le hace al paciente es el determinante en cómo vamos a hacer la clasificación. Entonces, ya vimos la clasificación clínica que puede tener el paciente como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y en un paciente con dengue grave. El paciente con dengue grave se va a manifestar como un choque o una dificultad respiratoria debido a extravasación grave del plasma, un sangrado grave, una evaluación del médico tratante, que actualmente puede ser sangrado de tubo digestivo, por ejemplo, o un compromiso grave de órgano. Puede haber un daño hepático o disfunción miocárdica secundaria a una miocarditis viral. Un paciente grave es aquel que está en peligro de muerte inminente. Si la complicación no se trata, puede ser mortal y tiene otra afección que determina su gravedad. Cuando tenemos un choque debido a la extravasación de plasma, es la manifestación de gravedad más frecuente. Es la consecuencia de la hipovolemia no tratada inadecuadamente. Al inicio es un choque compensado, el paciente está lúcido y responde al contacto social. Esto en niños es muy característico, que es un choque compensado por el que está cursando, pero si el paciente persiste sin la hidratación adecuada, van a haber manifestaciones de la hipovolemia, va a progresar a un choque con hipotensión, luego a un choque prolongado, resistente al tratamiento con líquidos, y luego se presenta acidosis metabólica e insuficiencia orgánica múltiple. En niños, la presión de pulso, cuando es menor a 20 milímetros de mercurio, o si el pulso es rápido y débil, se presentan al menos dos de los signos de mala perfusión capilar. Cuando pulsa con extremidades frías, llenado capilar lento, mayor a 2 segundos, piel pálida o moteada, o marmoria. Esto aplica tanto en niños y en adultos, pero hacer la recomendación siempre que valoramos a un paciente con dengue, tomar esta buena práctica de valorar detenidamente el pulso, cómo se encuentran las extremidades, el llenado capilar, porque eso puede ser clave. Esta gráfica, tabla, la traemos para ejemplificar cuando hay una circulación estable, cuando hay un choque compensado, cuando hay un choque hipovolémico. Las manifestaciones clínicas, por ejemplo, en un choque compensado, el llenado capilar puede estar prolongado de 3 a 5 segundos, extremidades frías, pulsos débiles, taquicardia relacionada para la edad, estrechamiento de la presión de pulso de 29 a 21 milímetros de mercurio, puede haber taquipnea, puede haber oliguria, y esto acompañado de un estado de conciencia del paciente que se encuentre claro y lúcido. Eso podemos tener en un paciente que está con un choque compensado, que si no se hacen las intervenciones para el manejo de la hipovolemia, podemos tener a un paciente que el estado de conciencia ya está inquieto, combativo, el llenado está muy prolongado, las extremidades están muy frías o húmedas, los pulsos pueden estar ausentes o muy débiles, filiformes, puede cursar con taquicardia, bradicardia, una presión de pulso menor a 20, la presión arterial media menor a la que se calcula con esta fórmula, y podemos tener hipotensión para la edad. Se puede cursar con respiración de Kussmaul y anuria. Aquí vemos la explicación, por ejemplo, las manifestaciones de las extremidades frías, los pulsos ausentes es debido a la reducción intensa de la perfusión periférica que existe en el choque,
y la reducción grave del gasto cardíaco, una afección cardíaca secundaria que no puede compensar a la hipovolemia. Ahora bien, ¿cómo definimos sangrado grave? Esa es una de las preguntas que en muchas ocasiones se hace, que no está descrito como cuantificado, cuánto cc, cuál es la manifestación, y va a depender mucho de la valoración que se haga en ese momento por parte del médico tratante, y son multicausales los sangrados. Pueden ser vasculares, puede haber un desequilibrio de la coagulación y fibrinólisis y trombocitopenia. Generalmente ocurren durante o después del choque y puede cursar además con hipoxia y acidosis metabólica, un fallo multiorgánico y coagulopatía de consumo. Algunos medicamentos pueden causar sangrado y la trombocitopenia por sí sola raramente es causa de sangrado grave en dengue, sino que es una manifestación de múltiples eventos que ocurren propios de la infección por el virus del dengue. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando tenemos un caso sospechoso de dengue? Lo primero es clasificarlo. Esto es tomado de la OPS y nos contestamos la pregunta. Aplicamos los criterios y vemos si cumple la definición de caso de paciente sospechoso de dengue. Si el paciente cumple la definición, tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿En qué fase del dengue se encuentra? Las que mencionábamos, si es fase crítica y recuperación, si tiene signos de alarma, cuál es el estado hemodinámico y de hidratación del paciente, se encuentra en choque, si tiene alguna enfermedad o condición asociada o riesgo social y si requiere hospitalización. Estas son preguntas que nosotros nos debemos de hacer con cada paciente que valoramos por dengue y por eso se han creado instrumentos como hojas de signos vitales y de signos de alarma donde intentan identificar y responder a todas estas preguntas. Y es muy importante realizar una clasificación adecuada para saber qué esperar y qué manejo podemos darle a ese paciente. Si el paciente no cumple con la definición de un paciente sospechoso de dengue, se debe realizar un diagnóstico diferencial que incluye a todos los que están descritos en la pantalla. Ahora, cuando clasificamos según la gravedad del dengue, que es la que mencionábamos, podemos tener un dengue sin signos de alarma que nos va a permitir clasificarlo en grupos de intervención. El grupo de intervención A es el tratamiento en el hogar, el manejo es por el primer nivel de atención, se tienen que dar las recomendaciones adecuadas, cuáles son los signos de alarma, dejar cuándo se va a reevaluar al paciente y dejar abierto cuándo consultar por la presencia de signos de alarma. El grupo B1 es la posible remisión a una unidad de dengue para observación y atención de su infección por dengue y afecciones asociadas. Luego nos movemos a la segunda casilla donde tenemos un dengue con signos de alarma, donde es el grupo de intervención B2, donde hay una remisión al hospital o a unidades de dengue para administración de líquidos endovenosos. Y tenemos por último el paciente con dengue grave que nosotros identificamos que es un tratamiento de urgencia durante el traslado y remisión de urgencia a un hospital que sea más complejo y tenga la capacidad de manejo de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Este es un cuadro que podemos encontrar en unas guías donde tenemos cuáles son la clasificación según grupo de intervención. Podemos ver que los grupos de intervención P1 entran los factores de riesgo asociados como embarazo, menor a un año, mayor a 65 años, cuando el paciente cursa con obesidad mórbida, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, un estado extenso cuando el paciente vive solo o lejos de donde puede recibir atención médica, no tiene transporte para llegar en caso de que se presenten signos o datos de alarma o si vive en extrema pobreza. Ese se debe manejar en hospital o en unidades de dengue, y al igual que los pacientes con signos de alarma. Y el paciente grave, como podemos ver en el grupo de intervención C, es un paciente que se va a manejar en la unidad de cuidados intensivos. Estos criterios que se presentan son los criterios de hospitalización en pacientes con dengue, los cuales son resultado de una revisión sistemática en un metaanálisis realizado en el año 2019,
donde se incluyeron 217 estudios que se sugiere hospitalizar a aquellos pacientes que presenten dengue más cualquiera de las siguientes: dengue con signos de alarma, dengue grave, intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria, acortamiento de la presión de pulso, prolongación del llenado capilar mayor de 2 segundos, hipertensión arterial, insuficiencia renal aguda, embarazo y coagulopatía. Esto se deben de tener consideraciones adicionales como otros factores que pueden determinar la necesidad de hospitalización en los pacientes, que incluyen la presencia de otras comorbilidades, los extremos de la vida y condiciones sociales y ambientales. La decisión de ingresar a un paciente con las mencionadas condiciones deberá individualizarse. Entonces, cada caso se debe analizar y ver si existen factores de riesgo para complicarse y se debe de ingresar en caso necesario. ¿Cuáles son los criterios de alta en pacientes con dengue? Los criterios clínicos es ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de antipiréticos, mejoría del estado clínico, que puede ser bienestar general, buen apetito, estado hemodinámico normal, tesis normal, incluso aumentada, sin dificultad respiratoria y sin evidencia de sangrado. Obviamente en pediatría es un poco más complicado, en ciertas circunstancias ver las condiciones iniciales, pero en 48 horas se pueden estar reevaluando al paciente y poder determinar estas características. Ahora, en los criterios de laboratorio, podemos esperar para criterios de alta que tengamos una tendencia ascendente del recuento de plaquetas y un hematócrito estable sin líquidos intravenosos. Pues muchas gracias, eso es lo que teníamos preparado.